Dale sabiduría, Padre. Y ayúdanos, Señor, a ser buenos ciudadanos, Señor. Ayúdanos también a cumplir nuestra parte, Señor, de ser buenos ciudadanos, Señor. Padre, gracias. Te bendecimos, te exaltamos. Oramos, Señor, por Ucrania. Oramos en este momento por esta situación que se está presentando allí. Dios del cielo, sabemos que tú todo lo tienes bajo control. Te pedimos por todas las naciones que están allí involucradas. Rogamos por tu paz, rogamos porque tú obres en medio de todo lo que está sucediendo, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Oramos por la iglesia, Señor, fortalécela. Permite, Señor, que no decaiga el ánimo, que nunca decaiga el compromiso, que nunca decaiga la devoción, Señor. Fortalece la congregación, Señor. Fortalece a cada familia, Padre. Y en este día, Señor, entregamos en tus manos este tiempo. Queremos que seas tú, Señor. Ni yo ni nadie será suficiente si tú no estás aquí, Señor. Queremos que seas tú, Señor. Por favor, háblanos hoy. Déjanos salir de este lugar sabiendo que fuimos edificados por ti y por tu palabra. Déjanos hoy conocerte más, Señor. Bendice a los que están también desde casa, Señor. Por favor, protégeles y bendíceles. Que la mano del Señor esté con ellos. Gracias porque tú nos cuidas cada día, Señor. Tu palabra dice que no se dormirá el que nos guarda, que tú eres nuestra sombra, nuestra mano derecha, que tú nunca te duermes, Señor. Gracias porque tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Gracias, Señor. Iniciamos esta semana llenos de gozo, de esperanza, de fe, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Reconocemos hoy, Señor, que así como el rey David dijo, Señor, a ese gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Tú estás con nosotros, Señor. Y vamos caminando por esta vida sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios, que nos acoges y nos proteges. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos sean todos. Damos gloria a Dios. Por favor, pónganse cómodos, tomen asiento. Dios los bendiga, qué alegría saludarles de nuevo. Por favor, los niños ya pueden salir a su clase. Vamos saliendo los niños a su clase en el día de hoy. ¿Cómo están, iglesia? Es rico verlos de nuevo. Bueno, tuvimos un pequeño percance con el tema de las letras, pero creo que ya está superado. Entonces, gracias a cada uno por asistir. Damos gracias a los que están desde casa. Así que, bueno, vamos a hablar de un tema que sin querer de verdad, se lo digo con mucha sinceridad. Vamos a hablar acerca de un tema del gobierno. Vamos a hablar un poco de la Biblia, que dice acerca del gobierno. Y como le digo, no lo hice pensando en épocas electorales ni nada. De una vez quiero decirle, soy cero amigo de que digamos, los políticos vengan a una iglesia y ofrezcan. No me gusta para nada eso. Usted está en libertad de votar por quien a conciencia usted considere que está actuando lo más cercano a la palabra de Dios. Lo dejo a su libre decisión. Yo nunca me meteré en eso, ¿sí? La iglesia estaba para edificar a los santos y creo que en eso quiero ser muy respetuoso, y los que me conocen saben que no soy amigo de que la política venga al púlpito y empiece, porque solo vienen en esas épocas. Entonces, bueno, no quiero ampliarme porque no es el tema de hoy, pero bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que se llama fieles en medio de la corrupción. Fieles en medio de la corrupción. Y es interesante que nosotros recordemos que el apóstol Pablo está siendo arrestado por el Imperio Romano. El Imperio Romano lo tiene ya capturado y ahora él tiene que enfrentarse a una situación muy compleja de la cual vamos a hablar el día de hoy. Y es la corrupción de dos tipos de organizaciones. Hoy vamos a dedicarnos a la primera y el domingo que viene a la segunda. Qué revelación, ¿no? Dios mío, estoy pero volando, ¿cierto? Este domingo, bueno.
Entonces, hoy vamos a dedicarnos a la primera. La primera es la corrupción de las autoridades. Pablo tuvo que enfrentarse a la corrupción de las autoridades. Pablo, como creyente, tuvo que ser muy sabio frente a la corrupción de las autoridades. Y el próximo domingo vamos a hablar sobre la corrupción de las autoridades religiosas. Porque en este capítulo vemos que él tiene que enfrentarse a esas dos situaciones: corrupción del gobierno y corrupción de las autoridades religiosas. Pero hoy vamos a dedicarnos a la primera. Pablo tiene que enfrentarse a esas dos situaciones. Recordemos algo que es muy importante, y esto nos va a dar un poco de luz para saber cómo es que nosotros debemos estar actuando frente a esas situaciones. Yo creo que todos en algún momento, como mínimo, hemos tenido que estar enfrentando a algún tipo de corrupción, de pronto en alguna autoridad, de pronto el policía de tránsito que, oiga, ¿cómo voy yo ahí? No le pongo el parte, pero venga, mijo, ¿sí? De hecho, algo así nos pasó el sábado pasado, que íbamos con un señor conductor y lo pararon. Bueno, en fin, pero todos hemos tenido que enfrentar de alguna manera la corrupción y debemos saber cómo debemos actuar frente a eso. Quiero decirle de antemano que la solución no está 100% en una protesta. Yo creo que a veces es necesario protestar. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros como cristianos no estamos actuando como cristianos, no tenemos ningún derecho de ir a estar protestando, porque somos la luz y la sal de la tierra. Si nuestro testimonio no está impactando, si no estamos evangelizando, si no estamos hablando del Señor a un mundo que lo necesita, no esperemos que sea el gobierno quien cambie esta nación. Porque a nosotros nos fue encomendada una labor que está en Mateo capítulo 28. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No esperemos que sea el gobierno quien cambie esta nación, porque aún los gobernantes necesitan del Evangelio. Necesitan del Evangelio. Pablo había sido comisionado por Dios mismo para una tarea muy importante, más importante que inclusive aspirar a ser un gobernante. Si no estoy mal, hace algunos años, se me olvidó el nombre de este evangelista. Bueno, en todo caso, él era un evangelista muy famoso en Estados Unidos y a él le proponen ser candidato a la presidencia. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Sí. ¿De quién? También se me olvidó. En todo caso, ¿él murió hace poco? Sí, él se murió hace poco, sí. Y resulta que él era un evangelista muy usado por Dios y muy conocido. Pero entonces él le dice a esas personas que le estaban ofreciendo ser gobernante, le dice: miren, tengo un encargo tan grande de parte de Dios, que no me puedo rebajar a ser presidente. Billy Graham, gracias. Se ganó un cafecito ahora. ¿Sí? Billy Graham. Entonces él dijo: no me puedo rebajar a eso porque he sido llamado a algo mucho más alto que ser un gobernante de una nación. Así que Pablo sabía eso. Pablo sabía que tenía una responsabilidad muy grande: anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y justamente en medio de toda esa tarea es que él viene a enfrentarse a esa corrupción que vamos a ver hoy en este capítulo de Hechos. El mensaje del Evangelio, mis hermanos, es de suma importancia y tenía que ser anunciado aún a los gobernantes, a los que están en corrupción. Aún ellos necesitan del Evangelio. Y Pablo sabía eso. Es el anuncio que el Dios del universo llamaba al arrepentimiento a todo ser humano y a creer en su Hijo, el Señor Jesucristo. Sabemos que para la época del César, en la cual el apóstol está viviendo, recordemos que el César no toleraba que alguien pudiera adorar o confesar como rey a alguien diferente a él. So pena de, mire, muerte. Por eso cuando Pablo se mira en Romanos y él dice que si confesares que el Señor Jesucristo es el Señor, básicamente eso era una confesión a riesgo de muerte. No era tan sencillo como hoy, que de pronto decimos: no, sí, yo confieso, yo sé que Jesús. En esa época
Eso era, vea, tener el cuchillo aquí, porque de eso se trataba, la confesión, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice Hechos 17, 30, 31, de esto ya lo hablamos, pero echémosle una miradita como para poder entrar en contexto. Hechos 17, 30, 31. Dice, está hablando Pablo y dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, y ojo a este detalle, este carácter que tiene el Evangelio. ¿Qué dice acá? ¿El qué? Note algo muy importante, que a veces hemos querido como presentar el Evangelio como una sugerencia. Pero ¿qué es? Es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Dice, ¿y quién es el que está mandando? Dios. Dios manda. ¿Y a quiénes manda? Dice ahí, que todo el mundo, en todas partes, así estén en la luna, donde quiera que estén, en todas partes, dice, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Es un mandato de Dios. Es el carácter mandatorio del Evangelio. Es un mandato del Señor. Entonces dice allí, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Que hay unas palabras con una trascendencia muy fuerte, amada iglesia. Primero, que el Evangelio es un mandato. Segundo, que Dios ha fijado un día para juzgar. No sabemos cuándo es, yo no le puedo decir que es hoy o mañana, pero lo que sí puedo decirle es que ese día es ineludible, está fijado ya. Ese día va a llegar. Me estoy leyendo un libro de Spurgeon, donde él está hablando acerca de algunos personajes del Antiguo Testamento, y el capítulo 1 de ese libro, él se toma el tiempo de hablar acerca de Adán y de Eva. Y en lo particular me llama la atención algo que él describe en ese libro, y es que Spurgeon, hablando de el momento en el que Adán y Eva pecaron, recuerdan que ellos pecan y hay un momento en el que Dios viene y se les presenta, dice que al caer la tarde, y que Dios les hace una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Alguien nos recuerda? Dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Spurgeon se basa de estas palabras para decir que todos en algún momento tendremos la misma cita de Adán. Todos. Algún día Dios vendrá a nuestro encuentro y a decirnos, ¿dónde estás? Todos, estando en la fe o estando sin la fe, pero Él vendrá. Y aquí este versículo dice que Él ha fijado un día. Él ha fijado un día donde todos en este lugar, Silvana, Juan Carlos, Erika, Mile, Isa, los que están en casa, todos estaremos delante de Dios. Y Él nos preguntará, ¿dónde estás? Tremendo esto. Es un día que Él ha fijado, un día que Él ha fijado. Y dice que es un día para juzgar al mundo con justicia. Y aquí es donde está, digamos, donde uno hace... Si uno está en Cristo, el día del juicio va a ser muy diferente. Porque recuerde que hay dos juicios descritos en la Biblia. El juicio en la cruz del Calvario, en el cual el pecado de la iglesia fue castigado sobre su Hijo. Ahí fue uno de los juicios. Pero hay un segundo juicio que es el juicio para los que no aceptaron a Jesús y serán juzgados por un juez que es justo. Amén. Entonces, si usted está en Cristo y sabe que ese día va a llegar, mire, me dice, gracias Señor, porque sé que tu Hijo murió por mí en la cruz y he sido justificado por la fe. Pero ¿qué pasa con aquellos que no? Pues van a tener que enfrentarse a la justicia de Dios, a la justicia de Dios. Y dice allí, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Creo que todos, de alguna u otra manera, cuando vemos las noticias y las cosas que se ven a diario,
Uno mira los noticieros y hay algo en nuestro corazón que clama por justicia, ¿verdad? Cuando uno mira el bullying, cuando uno mira una cantidad de temas, las guerras, los robos, tanta maldad que hay en el mundo, uno clama por justicia. Y ese día va a resplandecer la justicia, ineludible, ¿verdad? Pero mire este detalle, que este es un detalle que me encanta. ¿Quién va a juzgar ese día? Jesús. Jesús va a juzgar ese día. Jesús es el que va a juzgar ese día. Aquel a quien el mundo de pronto ha rechazado, Él es el que va a juzgar. Aquel a quien tuvieron por un inocente e indefenso carpintero, es nada más y nada menos que el Hijo de Dios que va a juzgar el mundo. Él va a juzgar el mundo. Pero ¿cómo podemos saber que Jesús es de quien estamos hablando? Y aquí Pablo argumenta algo interesantísimo. Y dice, demostró a todos quién es ese hombre. Porque cualquiera podría atribuirse. Pero ¿quién es ese hombre? El que fue levantado de los muertos. Es un argumento muy importante a la hora de también dar defensa de la fe. Solo Jesús puede ser esa persona, porque fue levantado de los muertos. Hoy su tumba está vacía y está sentado a la diestra de Dios. Solo Jesús. Así que, mis hermanos, miren lo importante, las características que tiene el mandato del Evangelio. Y Pablo lo está cumpliendo a pesar de que él sabe que puede perder su vida. Está enfrente a unos gobernantes que han sido consumidos por la corrupción, que han dejado a Dios, que Dios no está en sus vidas. No podemos ignorar también que toda esta corrupción tiene una gran influencia de Satanás. Él había logrado permear las esferas políticas y religiosas de la época en la que el apóstol Pablo fue arrestado. Recordemos que él se opone a todo lo que tenga que ver con Dios y sus planes. Y esta oposición que estamos viendo y la que vamos a ver hoy es una clara muestra de eso. Cuando Pablo por allá en Efesios habla acerca de la armadura y dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y toda esa jerarquía satánica que describe, hay una parte que sin duda alguna está hablando de los espíritus que guían a los gobernantes. Hay gobernantes que están siendo aconsejados directamente por demonios. Por eso las leyes, por eso las cosas que aprueban, por eso todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque Pablo también dice en 2 Corintios que hay doctrinas de demonios, así que hay demonios que adoctrinan, ¿me hago entender? Hay demonios que enseñan, hay demonios que preparan a la gente con sus doctrinas. Y las jerarquías a veces de gobierno también están siendo influenciadas por estos espíritus de Satanás. Ahora, con esta introducción quiero que vayamos ahora sí a Hechos 22, 24 y vamos a ver a detalle cómo Pablo padeció esa corrupción en esa esfera por lo menos del gobierno. Hechos 22, 24 al 29. Leámoslo juntos. Hechos 22, 24 al 29 dice: el comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. ¿Qué tenaz esto? ¿Qué está enfrentando Pablo aquí? Corrupción de gobernantes. Corrupción de gobernantes. Iba a ser tratado injustamente.
Ni siquiera había sido tenido en cuenta de que él era ciudadano romano. No podía ser tratado de esa manera porque tenía que ser juzgado bajo las leyes romanas. Y no había sido tenido en cuenta que ni siquiera se le había interrogado, no había estado bajo juicio y ya iba a sufrir una sentencia. Entonces Pablo sabiamente argumenta y dice: un momentico, ¿es lícito que ustedes me castiguen de esta manera sin haber pasado por el juicio? Y entonces él argumenta que él es un ciudadano romano. Entonces miremos algunos detalles. Y es que Pablo apela a sus derechos como ciudadano. Pablo apela a sus derechos. Nosotros tenemos unos derechos a los cuales debemos apelar. Nosotros tenemos dos ciudadanías, o al menos sé que hay personas que tienen, bueno, como mínimo dos. Hay gente que tiene la ciudadanía de un país, la colombiana, en fin. Pero tenemos dos ciudadanías, la ciudadanía terrenal, y la Biblia describe que tenemos una ciudadanía celestial, los que hemos nacido en el Señor. Somos cielunos, somos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, dicen las Escrituras. Pero Pablo sabía que no era correcto que él fuera azotado sin haber sido juzgado. Así que en ese momento él hace valer sus derechos y le manifiesta al funcionario romano su desacuerdo con el castigo que le querían imponer. ¿Qué podemos aprender de Pablo de la forma en la que aborda la corrupción de las autoridades? Muy bien, vamos a Romanos 13:1, por favor. Vamos a estar todo este tiempo en Romanos, lo que nos queda de esta reunión. Y vamos a aprender algunos principios que el mismo Pablo enseñó acerca de las autoridades. Romanos 13, versículos 1 al 7. Y recuerde, cuando Pablo escribe Romanos, ¿quién era el gobernante de turno? ¿Quién era? César, estaba bajo el imperio romano. Así que cuando él está escribiendo Romanos, él está bajo un gobierno que no actúa correctamente. Para que no digamos, claro, a Pablo le quedaba fácil. No, señor, Pablo está hablando esto inspirado por Dios bajo un gobierno tirano. ¿Ok? Tirano. Vamos a hablar de esto, que eso nos va a dar mucha luz. Romanos 13, versículos 1 al 7 dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben dar. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Palabra de Dios, hermanos. Esto es palabra de Dios. Reflexionemos en algunos puntos de estos versos de Romanos. Y por eso quiero que entienda que cuando Pablo enfrenta a estos soldados, él sabe lo que Dios piensa acerca de cuál debe ser su postura ante los gobernantes. Él sabe que los gobiernos no son santos. Él lo sabe. Pero cuando Pablo nos está hablando en Romanos, Dios a través de Pablo nos está dando principios de cómo debemos actuar como creyentes frente a gobiernos que no representan el vivir directamente en obediencia a Dios. Lo primero, toda persona debe someterse a las autoridades. ¿Por qué? Porque ellas han sido puestas por Dios. Toda persona.
Esto incluye a los cristianos. Los cristianos debemos someternos a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Por eso, como ciudadanos, debemos ser ejemplares en la forma en la que cumplimos las normas de las autoridades y en el respeto que damos a ellas. Yo he encontrado, y a veces digo, me causa como sorpresa, dependiendo del gobierno que esté de turno, siempre hay detractores, o hay personas que pueden tener una oposición legítima. Pero he encontrado inclusive cristianos de forma despectiva, burlona, irrespetuosa, hablando de los gobernantes, que obviamente pueden tener puntos de vista que no estemos de acuerdo, pero una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es ser irrespetuoso. Tengamos cuidado con esto, porque eso no agrada a Dios. Yo puedo estar en desacuerdo con cualquier gobernante, pero lo voy a tratar con respeto. No voy a hablar despectivamente de él, ni me voy a burlar. Hasta memes se encuentra uno, ¿verdad? De cómo la gente se burla de los gobernantes. No con eso quiero decir que esté a favor o en contra de un gobierno, pero sí la Biblia tenemos que saber que nos está informando de que como creyentes debemos tratar con respeto a las autoridades, así no estemos de acuerdo con ellas, ¿verdad? Mire lo que Pablo hizo con esos soldados, ¿no? Les dijo, oiga, es lícito, trató con respeto, sin embargo, manifestó su desacuerdo, pero fue respetuoso. Así que, miremos algo, sé que empiezan a surgir preguntas. Pastor, o sea que todos los gobernantes, todos los que hay hoy en día, ¿son puestos por Dios? Y bueno, aquí vamos a entrar en un punto que puede ser de división en cierta manera, un punto de discusión, llamémoslo así. Y es que, ¿sabes? Que yo encuentro que la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Acabamos de leer que Romanos dice que todas las autoridades han sido puestas por Él. Y entonces aquí empezamos a preguntar, pero ¿cómo así? O sea, Dios también permite o pone personas que son tiranos, que son personas malas. Y aquí vamos a empezar a hablar y quisiera que esto lo miráramos con un poquitico de paciencia. Vamos a ir a 2 versículos que quiero que miremos, para que sea la Biblia la que informe nuestra conciencia frente a este tema. Mire lo que dice, por ejemplo, Jeremías 27, 2 al 7. Jeremías 27, 2 al 7. Y dice lo siguiente, Jeremías 27, 2 al 7. Esto me dijo el Señor, hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Luego envía un mensaje a los reyes, o sea, gobernantes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, a través de sus embajadores que han llegado a visitar al rey Sedequías en Jerusalén. Dales este mensaje para sus amos. Esto dice, ¿quién está diciendo estas palabras? Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas, ¿a quién dice ahí? A quien yo quiera. Mire la soberanía de Dios, a quien yo quiera. Y dice, ahora entregaré estos países, ¿a quién? Al rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Quién es mi qué? Pilas a ese detalle. ¿Nabucodonosor era practicante, al menos del judaísmo? No. ¿Pero cómo lo llama Dios? ¿Mi qué? Mi siervo. Pilas a ese detalle. Porque Dios siempre está al control de todo lo que pasa, si no, no sería Dios. Aún de los gobernantes que estén en cualquier momento de la historia. De cualquier gobernante. ¿Sí? Hermana, usted lo ha dicho. Ojo con esto, porque si usted se da cuenta, Dios está mandando a Jeremías a dar una palabra. ¿A quiénes? A unos gobernantes. Y él está diciendo, ¿saben qué? Yo ahora voy a entregar esas tierras que ustedes gobiernan, se las voy a dar a Nabucodonosor, que es mi ¿qué? Mi siervo. Ojo a ese detalle, porque Dios también puede colocar gobernantes impíos para disciplinar una nación que no se acuerda de Él. Ojo con eso. Ojo con eso.
Y dice acá, ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control, aun los animales salvajes. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo, a su nieto, hasta que se acabe el tiempo de ellos. Dios también tiene un tiempo fijado para esos gobernantes. ¿Cuándo va a estar un gobernante ahí? Hasta cuando Dios quiera. Así de sencillo. Hasta cuando Dios quiera, cuando se cumpla el propósito para el cual Dios colocó ese gobernante. Nosotros debemos tener mucho cuidado porque a veces al pensar en esto pensamos en otras naciones. Pero yo le quiero decir una cosa, abramos el ojo. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos evangelizando, entonces quiere decir que estamos conformes como está la sociedad hoy en día y Dios nos ha llamado ¿a qué? A ir a predicar el evangelio. Tengamos mucho cuidado, porque a veces decimos, sí, eso que pasa allá. No se distraiga tanto con eso. Piense en su patria. Piense en su patria. No sea, Dios no lo quiera, que Dios discipline a este país. ¿Me hago entender? ¿Y cómo nos puede disciplinar? Mire, a través de un gobernante. A través de un gobernante. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que el evangelio sea predicado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos esperando a que sean otros quienes tomen la vocería? ¿Qué estamos haciendo? Y dice, todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Esto lo sabemos, la forma en que terminó el imperio babilónico, que aunque eran muy fuertes, también fueron quitados por los medopersas, ¿sí? Pero mire otro ejemplo, este es más corto, pero también este es muy diciente. Mire lo que dice Isaías 10, 5 al 6. También otro ejemplo muy diciente. Dios usa a los gobernantes o para bien o para disciplinar la nación. Ojo con esto, por favor, no lo pierda de vista. Isaías 10, 5 al 6. Dice, ¿qué aflicción le espera a Asiria? ¿Cómo denomina Dios a Asiria? ¿La vara de qué? Asiria era un gobierno y Dios lo llama la vara de mi ira. ¿Para qué usaba Dios a Asiria? Como una manifestación de su ira. Como una manifestación de su ira. Y dice, yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Tremendo. Entonces tengamos en cuenta que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Todas las autoridades. Ahora, no quiero decir que todas las autoridades sean del calibre de una nación impía, no. Hay gobernantes que en medio de todo uno dice, bueno, pues están haciendo algo bien. Pero quiero que tengamos en cuenta que Dios pone las autoridades y Él las usa como Él quiere. Como Él quiere. Es más, si usted puede tomarse el tiempo, le invito a que usted después lea Isaías un poco más y se va a dar cuenta que esta misma nación a quien Dios utilizó como vara, Dios después la castiga. ¿Sí? Es decir, Dios utiliza esa nación como una vara de castigo, pero después Dios dice, bueno, usted como se metió con mi pueblo, ahora yo lo castigo a usted. Yo lo castigo a usted. Dice, envió a Siria contra una nación pagana, contra un pueblo contra el cual estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Las naciones, los gobiernos no escapan a la soberanía de Dios. Los gobiernos están en manos de Dios. La Biblia dice que el corazón del rey está en las manos de Dios y que Él lo inclina hacia lo que Él quiere, dice por allá en Proverbios. Entonces, el gobierno no escapa a la soberanía de Dios. Dios no está allá en el cielo como, uy, ¿qué hago ahora? No, Dios sabe lo que hace. Recuerde, Dios no improvisa. Dios no improvisa jamás. Dios sabe lo que hace. No me acuerdo con quién hablaba esto, pero hablábamos acerca de ese milagro cuando Jesús va a multiplicar panes y peces. Que Él le pregunta a alguno de sus discípulos, ¿y ahora qué hacemos? Pero el Evangelio nos relata, dice, Él preguntaba eso, pero Él ya sabía lo que iba a hacer.
Dios no improvisa, Dios sabe lo que hace. Es más, le quiere que le muestre otra cosa que para mí también es impactante. Sabe que hay gobernantes que están en esos cargos y ni siquiera se han dado cuenta que Dios los colocó allí. Pero ¿sabe qué son? Instrumentos de Dios. Hay gobernantes que están ahí y son instrumentos de Dios y ellos nunca se han dado cuenta. De pronto en el cielo o donde, bueno, Dios no lo quiera, en el infierno se van a dar cuenta, vea, yo había sido un instrumento de Dios. Con todo lo mal que me porté, Dios me estaba usando. Mira, Isaías 45, 1 al 6, hablando de Ciro, es otro ejemplo clarísimo. Isaías 45, 1 al 6, dice, esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor, iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque ¿qué dice ahí? Usted ni siquiera sabe quién soy yo. Tremendo, ¿no? Todo lo que Dios permitió que hiciera Ciro, y Ciro no sabía quién era el Señor. Pero Dios sabía hasta el nombre de él. ¿Sabe una cosa? Esta profecía fue dada cientos de años antes de que Ciro el persa llegara a ocupar esos territorios que estaban dominados por Babilonia. Por eso cuando Ciro aparece, los judíos sabían que él tenía una tarea dada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios se las había anunciado cientos de años antes por boca de Isaías. Miren cómo Dios controla todos los tiempos, los gobiernos. Iglesia, Dios no está improvisando. Y si Dios no improvisa con una nación, mucho menos contigo. Estamos seguros en las manos de un Dios que sabe lo que hace. Mira, ahora, cualquiera que se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Cualquiera que se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Nosotros como creyentes debemos someternos a las autoridades. Debemos ser respetuosos, debemos cumplir las normas. Dios ha dado autoridad a 3 organizaciones, la familia, la iglesia y los gobiernos, son 3. La familia, la iglesia y los gobiernos. Dios mismo fue quien estableció el principio de autoridad de los gobernantes. Dios mismo fue quien lo estableció. Y Él les ha delegado una función específica. Pero si alguien se revela al principio de orden establecido por Dios, se está oponiendo a un mandato divino. A un mandato divino. ¿Cuál es la función de las autoridades? Dice que son siervos de Dios para garantizar el orden y el buen comportamiento de los ciudadanos. ¿Cómo los llama la Biblia a los gobernantes? Siervos de Dios. Cuando un gobernante, una autoridad, le quiera a usted meter engaño, ya recuerde que usted es un siervo de Dios. Fuerte eso, ¿cierto? Recuerde que usted es un siervo de Dios. ¿Y cómo voy yo con el contrato? Acuérdese que usted es un siervo de Dios. ¿Cómo voy yo ahí? ¿Sí? Recuerde que usted es un siervo de Dios. Y esto nos deja ver una doble vía de la autoridad. Y es que, primero, la responsabilidad que tienen los ciudadanos es de obedecerles. ¿Por qué? Porque a ellos se les ha ordenado garantizar el orden y el buen comportamiento de los ciudadanos. ¿Sí? A ellos se les ha delegado esa tarea, garantizar el orden. Pero también ellos tienen una responsabilidad dada por Dios y es a Él a quien le deben rendir cuentas. Ojo a ese detalle. Las autoridades pueden ser corruptas, pueden portarse mal, pero ellos darán cuenta a Dios de lo que han hecho con su encargo. ¿Por qué? Porque son siervos de Dios. Son siervos de Dios. Si ellos se empecinan en actuar de forma corrupta, darán cuenta a Dios.
así sobrepasen la JEP, así sobrepasen todas las instancias, hay una instancia superior que no podrán sobrepasar, y es la justicia de Dios si no se arrepienten. Amén. Así que todo gobernante dará cuenta de lo que Dios les encargó. Dios permitió que llegaran a esas instancias, y cuando llegan deben ser responsables de qué hacen con ese encargo de autoridad que Dios les ha dado. Otro punto importante, y es: las autoridades tienen autoridad divina para castigar a los malhechores. Aquí tendríamos que hablar de un tema fuerte, y es la pena de muerte. ¿Sabe usted que cuando Pablo está hablando de este tema, de que ellos tienen autoridad para castigar, la Reina Valera lo dice de esta manera? Dice: no en vano lleva la espada para castigar. ¿Para qué es una espada? ¿Para untar mantequilla? ¿Para qué cree usted que es la espada? Para matar. Así que, ¿qué pasa? Las autoridades, obviamente en función de preservar el orden, tienen la autoridad de Dios para ejecutar penas de muerte, en caso de que sea necesario. Por eso, cuando van a la guerra, todas estas cosas están previstas allí. Y ojo con ese detalle: ellos tienen la facultad divina de que en los casos que así se requiera se castigue a aquellos que están haciendo mal en la sociedad. Yo recuerdo, venga, le digo, eso fue por allá en los años, carambas, 2002 tal vez, puedo estar equivocado. ¿Usted se acuerda la vez que en el colegio Camilo Torres, en la séptima, un muchacho se subió con una granada? ¿Alguien lo recuerda? En un puente peatonal. Gracias, hermano. Pues yo trabajaba ahí cerquita, y claro, yo cuando subí a la séptima porque iba a coger un transporte, me encuentro con esa escena. Y ahí parado con la granada, y claro, perdóneme, pero yo también fui muy imprudente. ¿Yo qué hacía ahí? Porque, pues imagínense, hasta mi vida estuvo en riesgo. ¿Saben a mí qué me sorprendió? Y le digo que eso sí, yo digo que eso es tener sangre fría. Ver a los soldados subirse a los tejados y apuntarle. A mí esa escena me pareció como, digo, Dios mío, tremendo. O sea, en realidad están pensando y pensaron en matarlo. ¿Por qué? Porque ellos no en vano llevan la espada para castigar al que hace lo malo. Bueno, la historia de eso terminó en que a él se le cae la granada. Pero finalmente, gracias a Dios, no pasó nada. Bueno, sí hubo gente herida, pero a él lo capturan y todo. Eso fue tremendo. Pero recuerdo que en ese tiempo para mí fue muy impresionante ver los soldados en los tejados allá, listos. Cuando den la orden, es solo dispararle y quitarle la vida a ese hombre. ¿Ok? Entonces, miren, siempre que Dios ha establecido la autoridad, la autoridad debe ser temida solo si hacemos lo malo. ¿Está bien? Como creyentes debemos siempre vivir para hacer el bien, porque el que nada debe, eso no lo dice la Biblia, pero es un dicho que se puede ajustar, ¿sí? El que nada debe, nada teme. Pero mira lo que dice Deuteronomio 19 y 18, si quieres yo te lo leo, porque hemos visto varios versículos, pero te lo quiero leer. Deuteronomio 19, 18 al 21. Dice: los jueces tendrán que investigar el caso a fondo, hablando de cómo juzgar. Y dice: si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. Cuando se ejerce la justicia de una forma correcta, es un mensaje para los malhechores de que deben saber que van a ser castigados. Es un mensaje para aquel que está siendo tentado en actuar mal, que mejor no lo haga, porque se va a exponer a la justicia. ¿Ok? Por eso Dios también colocó los gobernantes, para preservar el orden. Para eso fueron puestos. Entonces, en ese tiempo había una norma, ¿no? Dice, no muestres compasión por el culpable. Y dice, la regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Fuerte eso, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa? Eso hacía que la gente temiera. Miren, mis hermanos, hay países donde las sanciones son drásticas. Cortan manos. A los ladrones los cogen y les cortan la mano. Eso es tenaz. Yo creo que aquí había una mano de mancos. Si eso sucediera, sería terrible. Pero a veces, miren, las sanciones, de verdad, debieran reflejar ese deseo de que, ojo, mientras tú hagas lo bueno, bien, pero si persistes en hacer lo malo, debes saber que la justicia será drástica. Será drástica. Estuve buscando un versículo y no lo encontré, que quería compartírselos, pero creo que está en Eclesiastés, que habla acerca de las normas. Y dice que cuando el pueblo no percibe que hay gobernantes que practican la justicia, por eso el pueblo toma esa tendencia a ser criminales. Por eso es bueno que hayan sanciones, y sanciones claras, ¿sí? Y sí, claro. Ahora, pues, yo no soy experto en el tema, pero les digo, esta discusión la hemos tenido nosotros en nuestros debates de familia con sopa y arroz en el comedor. Oiga, y la pena de muerte, ¿y ustedes qué opinan? No, sí por eso, no por lo otro. Y hemos dialogado, hemos conversado, y pues yo les digo, en lo personal, a mí me preocupa algo, y es que a veces la justicia se equivoca. No, que pena de muerte, y era inocente. Ay, Dios mío, ¿se imagina eso? Bueno, no sé, yo no soy experto en el tema, pero aquí le estoy exponiendo solo un parecer mío. Por favor, no lo tome en cuenta. Entonces, mire lo que buscaba Dios con las leyes, ¿no? Y esto es lo que Dios busca con los gobernantes también, que castiguen a los malhechores. Y a veces uno dice, oiga, qué bien que cogieron a esos ladrones, que cogieron a esos embaucadores, que los metan a la cárcel. Qué bueno, porque es bueno que haya esa sensación de justicia. Alguna vez estábamos conversando con un grupo de hermanos que pastoreamos y veíamos cómo Dios ejecutaba justicia. Y entonces le preguntaban a un pastor, le decía, pastor, ¿usted qué opina de eso? ¿Está bien que nosotros nos sintamos a gusto con que se haga justicia? Y el pastor dijo una respuesta que a mí me sorprendió. Y él dijo, claro que sí, hermano, porque nuestro Dios es justo. Y nosotros debemos agradarnos cuando se haga justicia, porque Dios es justo. Otra cosa es que Dios sea compasivo y misericordioso, pero eso no va de que Dios no sea justo. ¿Ok? Es importante eso, nuestro Dios es justo. Hermanos, ¿cuál es el límite de la autoridad? Porque también nos podemos preguntar, bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Ahora que tengo que hacer todo lo que me diga la autoridad? ¿Usted qué cree? ¿Todo lo que nos diga la autoridad lo debemos hacer? ¿Sí? ¿No? A ver, levante la mano los que dicen que no. Bueno, ¿son pocos? ¿Son pocos? ¿Son pocos? Pues miren, ¿quiere que responda con la Biblia? Tiene que ser la Biblia, en mi opinión no importa nada si no lo dice la Biblia. Vamos a Hechos 4, 18 al 20. Y allí está la respuesta. ¿Cuál es el límite de la autoridad, de los gobernantes? ¿Hasta dónde debo yo someterme, sujetarme? Y quiero decirle que esto que voy a hablar aplica también para las autoridades religiosas. El límite de un pastor es mientras navegue en la Biblia. Cualquier cosa que esté por fuera de la Biblia, ahí se acabó su autoridad. ¿Estamos? Ojo con eso. El límite de la autoridad de un pastor es mientras navegue en la Biblia, esté dentro de la Biblia y bien interpretada. Por fuera de ahí, el pastor no puede ejercer autoridad. ¿Listo? ¿Qué dice Hechos 4, 18 al 20? Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Aquí está el detalle. ¿Hasta dónde llega el límite de la autoridad del gobierno? Hasta el límite en que ellos nos obliguen a hacer cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Ahí está el límite. ¿Estamos? Si a usted le piden que robe, no lo pueden obligar,
¿Por qué? Porque hay una ley moral que dice que no debemos robar. Y es una ley superior a una ley de un gobernante terrenal. ¿Listo? Hasta ahí llega el límite. Por eso hay médicos creyentes que objetan el aborto. Hacen una objeción de conciencia. No, mire, bajo mis principios no puedo hacerlo. Eso creo que todavía está en un tema de debate, ¿no? Pero ellos objetan, dicen, no, mire, yo creo, tengo mis principios, no puedo hacer esto. Y no lo hacen, ¿verdad? Y hay médicos en Estados Unidos que se han metido en graves problemas por eso. Como por ejemplo los matrimonios entre personas del mismo sexo. Que ellos van a veces ante un pastor. Y el pastor les dice, lo siento, no, de verdad esto bajo los principios bíblicos no lo puedo hacer. Lo demandan, lo echan a la cárcel. Ahí hace bien el pastor porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Está bien? Entonces, hermanos, quería que habláramos de esto porque es importante que nosotros sepamos cuál debe ser nuestra postura ante las autoridades. Pablo enfrentó la corrupción y es que estaba ante un capitán, ante un gobernante del ejército que lo iba a azotar sin haber sido juzgado. Y él dice, es lícito que a un ciudadano romano se le castigue sin haber sido juzgado. Él sacó adelante las leyes. Él dijo, mire, esto no es legal lo que ustedes me van a hacer. ¿Bien? Pero nosotros, en nuestra calidad de colombianos, de ciudadanos, debemos saber que nuestra responsabilidad para tener una conciencia limpia delante de Dios es que actuemos de manera correcta ante las autoridades. De manera correcta. No por querer manifestar un desacuerdo vamos a vandalizar. No por manifestar un desacuerdo voy a hacer un post de un gobernante y voy a caricaturizarlo, me voy a burlar de él. No, porque no estamos actuando como cristianos, eso no lo hace un cristiano. Podemos manifestar nuestro desacuerdo, no estoy de acuerdo por eso, por eso y por esto, y no pasa nada. Podemos manifestar, tener posturas diferentes, podemos no estar de acuerdo con las propuestas, todo eso, pero sin embargo como cristianos debemos portarnos como seres ejemplares en el cumplimiento de las normas. Ser cristiano no es solamente venir a la iglesia y levantar las manos. Usted y yo debemos respetar un semáforo, debemos respetar un profesor. Cuando el profesor entra al salón, usted se pone de pie, los jóvenes, y saludan, buenos días, profesor. No buenos días, Cucho, ni nada de eso, sino buenos días, profesor. Debemos ser respetuosos. ¿Sí? ¿Sabe usted que la ley, me encanta ese versículo, dice que las personas que tienen canas, dice que ante el anciano, dice que te levantarás por respeto. Está en la Biblia. Entonces, mis hermanos, como creyentes, debemos ser ejemplares en el respeto a las autoridades. Debemos ser ejemplares. Ahora, si ellos actúan mal, claro, ellos sabemos que hay unas instancias que también están vigilando su comportamiento, pero además de eso, sabemos que Dios va a tratar con ellos. Pero mi responsabilidad es actuar como cristiano. ¿Sí? Actuar como cristiano. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? ¿Qué dijo Jesús? ¿Lo recuerda? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe usted que Jesús de verdad podía ser así y todos quedaban fulminados? Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que nuestro buen testimonio es muy importante frente a las figuras de autoridad. Hay personas que tienen problemas con las figuras de autoridad. No pueden someterse a una figura de autoridad, les cuesta, les da rabia, les da rasquiña. Que quédese ahí, no. No pueden respetar una figura de autoridad, pero como cristianos debemos respetar las autoridades, porque eso va a reflejar un buen testimonio. Un buen testimonio. Pablo también decía en Romanos 12 que debíamos hacerlo por causa de la conciencia. También lo dijo en Romanos 12, en el versículo que leímos de Romanos capítulo 12. ¿Sí? Para tener una buena conciencia. Si yo quiero tener una buena conciencia, debo actuar de forma correcta bajo las autoridades. Estemos o no de acuerdo con ellas, debemos orar por ellas y tener un trato respetuoso. ¿Ora usted por los gobernantes? ¿La Biblia sabe que la Biblia nos manda a orar por los gobernantes? Dice que oremos por ellos. Detrás de un uniforme,
en lo más profundo del corazón de un servidor público o de alguien en autoridad, hay una necesidad de salvación. Hay un pecador que necesita redención. Hay una persona que necesita de la luz de Jesús que alumbra a todo hombre. Así que debemos tener claro nuestra postura frente a las autoridades. ¿Ok? El otro domingo seguimos con el tema de las autoridades religiosas, que también va a estar interesante. No se lo pierda. Que ya lo vi, no mentiras, ya lo tengo listo. No se lo pierda. Vamos a orar, iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias en este día domingo por este tema que nos has permitido compartir, Señor. Sabemos que es un tema complejo porque vivimos en un mundo donde las personas que están en autoridad, no todas, pero sí hay mucha corrupción en ellos, Señor. En este día, primeramente te pedimos por ellos, que tu gracia los alcance, que tu evangelio los alcance. Por eso es tan importante, como dice tu palabra, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Ayúdanos a llegar a ellos también con misericordia, sabiendo de que ellos están luchando con un pecado de pronto diferente al nuestro, pero necesitan salvación. Oramos en esta hora, Señor, por nuestros gobernantes. Rogamos, Señor, que les bendigas. Rogamos por los candidatos también que están postulándose a la presidencia y a cargos, Señor, de gobierno. Por favor, guíales, úsales. Y, Señor, te suplicamos, ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de nuestra patria, Señor. Permite que podamos ser más agresivos en el evangelismo, que podamos tomarnos más en serio este mandato, Señor. Porque Dios, cuando el pueblo se olvida de ti, Señor, tú estás en la capacidad de colocar gobernantes para que la nación sea disciplinada, como lo vimos hoy en tu palabra. Señor, rogamos tu perdón por el pecado de este país. Rogamos tu perdón por el pecado de esta nación, Señor. Pedimos que bendigas nuestra patria. Señor, queremos ver a nuestros hijos, nuestra descendencia, crecer en un territorio de bendición, Señor. Bendice esta patria. Señor, bendice a Colombia. Que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Que pueda ser predicado el evangelio con libertad y que podamos ver muchas vidas siendo transformadas por ti, Señor. Padre, gracias te damos por este mensaje, Señor, y oramos, Dios del cielo, por nosotros. Ayúdanos, Señor, a revisar delante de ti cómo estamos actuando frente a las figuras de autoridad. Ayúdanos a ser ejemplares. Ayúdanos, Señor, que aunque tengamos diferencias, podamos manifestarlas con el mayor respeto, porque ellos son siervos de Dios. Señor, ayúdanos a tener esto claro en nuestra vida, porque también podemos dar un buen testimonio o un mal testimonio de acuerdo a cómo respondemos ante las autoridades. Señor, te damos gracias, te bendecimos por este mensaje del día de hoy, Señor. Gracias por el ejemplo que nos dan ellos de preservar el orden y por favor bendice este tiempo, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, antes de marcharnos, queremos hacer un par de anuncios. El primero, quiero invitar por aquí a nuestra hermana Erika. ¿Se acuerdan que estuvimos tomando un taller de evangelismo hace unos días? Bueno, no queremos dejar que eso quede ahí como simplemente ya fue algo y quedó ahí. ¿Qué queremos hacer? Queremos que Erika nos va a estar apoyando, comunicándose con las personas que asistieron al taller para recoger sus dudas, sus inquietudes, si tienen alguna duda sobre qué deben hacer, si necesitan material, porque ya les vamos a hablar del material, si necesitan material para hacer el evangelismo. Recuerde que a través de la Liga Bíblica ellos nos proveen el material. Usted tan solo nos dice, mire, necesito esto, y nosotros nos ponemos en contacto con ellos y nosotros se los brindamos a través de la Liga Bíblica. Entonces, quiero presentarles a Erika. Ella es una hermana muy querida, de una familia que queremos mucho aquí en la iglesia. La conocemos de hace años y es una mujer que ama a Dios junto a su familia. Así que quiero presentárselas y que ella les salude. Bueno, buenos días, iglesia. Pues yo llevaba hacía ratos diciéndole al pastor que quería que
servir en la iglesia, hacer algo para la iglesia, ayudarles. Y pues él me decía, dame el espacio y dame el tiempo como para mirar en qué nos puedes ayudar, porque obviamente siempre, a pesar de que la iglesia es pequeña, siempre va a haber mucho que hacer. Y pues se dio esto y él sabe que de alguna u otra manera esa inquietud mía por las personas siempre ha existido. Entonces cuando pasó lo del evangelismo, de inmediato como que Dios le dijo, esto es lo que hay que ponerle a hacer, a que de alguna u otra manera les sirva de acompañamiento a ustedes, lo que dijo él, poderles ayudar a cualquiera de ustedes con cualquier duda que tengan. Igual yo también tengo que ponerme en la tarea de estudiar, de prepararme, de ayudarles en todo lo que se pueda. Entonces estoy a su entera disposición, los voy a llamar con el fin más que todo de ayudarles, no de hacer como un seguimiento de a ver si está haciendo, si trajo, cuántos trajo, porque no se trata de la cantidad de personas, sino que nosotros estemos tranquilos con la información que tenemos y podérsela dar a ellos de la mejor manera y poder ganar almas, porque eso es básicamente lo que necesitamos hacer, contar las buenas nuevas y contarlas bien, como nos explicó la otra vez el pastor Carlos, que no es solamente hablar del amor de Dios, sino también confrontarnos con el pecado y buscar arrepentimiento de parte de las personas. Entonces, pues estoy aquí para lo que necesiten, para lo que gusten, y espero pues de parte de ustedes también que me retroalimenten mucho con todo lo que les vaya sucediendo en esta tarea que tenemos todos hace mucho tiempo, pero que pues nos estábamos haciendo los sordos, un poquito. Entonces, sí, quiero aclarar algo. Esto no es para que vamos a llevar la cuenta de cuántas personas ustedes, no se trata, simplemente es un tema de apoyar. Tienen dudas, cómo le podemos ayudar. No vamos a estar aquí como con un juguete, venga, ¿cuántos trajo? No. Pero sí queremos que entendamos que debemos responder ante Dios, ante el mandato de evangelizar. ¿Ok? Entonces es importante eso. Otro detalle es que, ¿se acuerdan que recibimos esta cartilla? ¿Se acuerdan que la recibimos? ¿Cuántos la han examinado? Pues usted sabe que dentro de esta cartilla, después de que se presenta el ABCD del Evangelio, ¿quién recuerda a qué se refiere el ABCD del Evangelio? Sí. ¿Qué significa cada una de esas letras? ¿Alguien lo recuerda? ¿La A de qué? De amor, ¿cierto? La necesidad más grande que tiene la humanidad es el amor. Y está escrita en Juan 3:16, ¿se acuerdan? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces viene la B. ¿Qué significa la B? Una barrera, ¿verdad? La Biblia dice en Juan, dice que cualquiera que comete pecado es esclavo del pecado. Esa es la barrera es el pecado para recibir el amor de Dios. Después viene la D de ¿qué? La C de camino. Ay, perdón, la C de camino, sí. La C de camino. ¿Y qué significa ese camino? Jesús dijo que Él es el camino, ¿verdad? Que Él es el Cordero de Dios. Él dijo, Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el camino para superar esa barrera del pecado. Ahora sí viene la D, que la D es de ¿qué? Decisión. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque usted y sus conocidos le escuchen, deben tomar ¿una qué? Una decisión, si aceptar y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y por último es la letra E, ¿de qué? De esperanza. Esperanza. Y Jesús dice en el Evangelio de Juan, dice que todos los que el Padre le dio a Jesús, dice que ellos ya no serán rechazados. Esa es la esperanza, que no seremos rechazados por Dios. Entonces, cuando hemos presentado el Evangelio, bueno, ese día no sé si él les habló acerca del testimonio también, sí. Recuerden que hay dos maneras, está el ABCDE o está un testimonio, ¿sí? Breve, cortico. Y entonces la idea es que podamos tener unas citas con esas personas para trabajar este discipulado. Es un discipulado sencillo, básico. Miren, les digo una cosa, uno esto lo puede hacer en media hora. En media hora lo podemos hacer. Ahora, si la persona tiene preguntas y dispone del tiempo, porque recuerde que debemos ser respetuosos del tiempo de las personas, listo, entonces nos puede ir más tiempo, pero tengamos cuidado con eso. Entonces, estas cartillas tienen 5 lecciones. La idea es que con esas personas que estamos contactando,
después de presentarles el ABCDE y que tomen una decisión por Jesús, dice, bueno, ¿qué te parece si nos vemos tal día como Carlos nos enseñó ese día? ¿Se acuerdan? ¿Puedes el martes, el jueves a tal hora? Entonces ellos te van a decir, sí puedo, no puedo, y agendar una cita. Y empezar a trabajar estas preguntas. Mira, las preguntas son muy sencillas. Por ejemplo, la lección 1 dice, ¿quién creó la vida y es luz para la gente? Y dice, ver la nota en capítulo 1, versículo 5. Ahí está la respuesta. La persona solo tiene que ir, y como el Evangelio de Juan está aquí también, aquí está todo el Evangelio de Juan, tiene que ir aquí en la cartilla y mirar el 1, y se va a dar cuenta de que la respuesta es Jesucristo. Entonces la idea es ir abordando esto que es básico, es sencillo, en media hora. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo está bien? ¿Seguro? Quien no tenga el material, pues lo puede ahorita a la salida también solicitarlo. Sí, eso lo tenemos listo la próxima semana. Esa es la idea. ¿Listo? Muchas gracias, Eri. Deseamos que te vaya muy bien y gracias por ese apoyo. Y bueno, vamos a orar entonces para terminar. Recuerde que las personas que deseen apoyar este ministerio con sus ofrendas, se los agradecemos inmensamente. De verdad que requerimos que usted por favor apoye este ministerio. Recuerde que la obra también se hace con recursos. Así que es importante que si usted lo puede hacer, lo haga. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día domingo por este tiempo en que nos permites también apoyar tu obra con nuestros recursos, Señor. Bendice, Señor, cada familia que generosamente apoya esta obra, este ministerio. Señor, tu palabra nos dice que tú eres poderoso, Señor, para multiplicar esa semilla, Señor. Bendice cada familia, no solamente en recursos, sino en decisiones, en sabiduría, en protección, Señor. Bendice la iglesia grandemente y, Señor, gracias por este tiempo de edificación. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Una buena semana. Bendiciones. Bendiciones para todos.